Dicen que guerra avisada no mata soldado, ¿verdad? Yo les dije que las lecturas de hoy, sobre todo la primera de Eclesiastés y el Evangelio de Lucas, podían ser lecturas muy pesimistas y hasta de un tono muy fatalista. Porque si las leemos desde esa perspectiva del pesimismo y el fatalismo, al final de estas lecturas entonces van a surgir este tipo de preguntas, que son preguntas cargadas de mucho negativismo, yo diría incluso hasta de cierto cinismo y enojo. Incluso pueden ser preguntas que contienen rasgos hasta de depresión. Las preguntas ¿cuáles son? Si las leemos desde esa perspectiva del fatalismo, pues una de ellas sería, pues ¿para qué agarrar tanta lucha si total? No sé si algunas me lo han dicho, ¿verdad? La otra pregunta que puede surgir al leer estos textos es ¿para qué luchar tanto? ¿Para qué trabajar tanto? ¿Y hasta para qué sufrir tanto si total al final? Esas preguntas, el ser humano se enfrenta a ellas de vez en cuando y estos textos, como digo, sin querer pueden alimentar esa actitud fatalista. El problema es que el pensamiento y el corazón fatalista son totalmente incompatibles con la fe cristiana, porque la fe cristiana no se fundamenta ni en el negativismo, ni en el fatalismo, ni en el pesimismo. La fe cristiana se construye sobre la esperanza y sobre la confianza en Jesús, Hijo de Dios. Por lo tanto, las preguntas cristianas que surgen de los textos que escuchamos en esta tarde son dos. ¿Cómo lucho? ¿Con qué actitud, con qué disposición, con qué generosidad y un largo etcétera lucho? ¿Con cuál es la actitud que llevo yo al campo de batalla que puede ser la vida muchas veces? Y la segunda pregunta que surge es ¿y para qué y por quién lucho? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi horizonte? ¿Dónde encaja Dios en mis luchas? ¿Y dónde encajan los demás en mis sueños y en mis enfrentamientos? ¿Para quién y para qué lucho? ¿Y con qué actitud lucho? Es una pena que la primera lectura no incluyera los primeros versículos de ese capítulo. Son unos versículos que escuchamos en otro momento a través de la liturgia de la palabra en los años litúrgicos, pero no la leemos mucho y es una pena que no estuviese incluida hoy. Y es las famosas frases del Cogelet sobre hay un tiempo para todos. ¿Se recuerdan eso, verdad? Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para odiar, hay un tiempo para amar, hay un tiempo para descansar, un tiempo para bailar, hay un tiempo para tirar piedras, hay un tiempo para recoger las piedras, hay un tiempo. Eso debería de estar incluido en la primera lectura porque va a iluminar el texto que se leyó aquí en esta tarde. Esa primera parte nos dice que la persona que escribió este texto, y este libro pertenece a la colección de lo que se llaman libros sapienciales o libros de la sabiduría de Israel en el Antiguo Testamento, la persona que escribió esto sabía perfectamente y no tenía ninguna dificultad en entender que el tiempo se acaba y que de nosotros tenemos fecha de caducación. Nacemos con una fecha ya de expiración marcada y por lo tanto esta persona que escribe esto tiene un sentido tan profundo de que el gran regalo de Dios es el tiempo. Lo podemos llamar también la vida, porque el hecho de que existimos, el hecho de que vivimos en el tiempo nos da la oportunidad de llegar a conocer a Dios. El autor del Cogelet o Eclesiastés reconoce de que si no hubiese tiempo, no existiera la vida, aunque lleva una fecha de caducación, nosotros simplemente nunca hubiésemos experimentado
el amor y hubiésemos experimentado a Dios y hubiésemos experimentado todo lo que experimentamos como seres humanos vivos. Pero el que dice y piensa, y esto viene ya a la sabiduría del autor de este texto, el que piensa que va a vivir para siempre y que va a vivir así, entonces él utiliza dos palabritas o combinación de palabritas. Dice, el que piensa que nunca se va a morir, vana ilusión, y la segunda es gran desventura. A mí me encanta. Una gran ilusión y una gran desventura. El que piensa y por lo tanto actúa y vive como si todo lo adquirido, talento, las palabras que utiliza, talento, ciencia, habilidad, cosas y cositas, como digo yo, el que piensa que eso siempre va a ser de uno, pues volvemos a las palabras del Cogelet, vive con vana ilusión y con gran desventura. El que cree que los frutos del trabajo, y utilizo las palabras del Cogelet, afanes bajo el sol, el fruto del día del dolores, penas y fatigas, el no descansar de noche, pensando que nunca va a perder nada, pues vive vana ilusión. La segunda, ¿cuál es? Gran desventura. Volvamos a los versículos que no están incluidos. Por eso son tan importantes. Ante esta realidad del que vive atrapado pensando que no va a morir, el que vive atrapado en un pensamiento de que nunca va a perder nada y por lo tanto vive una vana ilusión y una gran desventura, se le olvida de que hay un tiempo para todo. Se le olvida de que el tiempo del que habla el Eclesiastés ni es la semana pasada, ni es la semana que viene. El tiempo del que habla Eclesiastés es hoy, aquí y ahora en este momento. Hoy en tu vida y en la mía hay tiempo para todo. Y si hubiésemos leído toda esa lista del tiempo que da el Eclesiastés, surgen preguntas muy importantes. Él dice que hay tiempo para todo. Y la pregunta que yo me hacía esta semana, gente, era: ¿y cuál es mi todo, Pedro? ¿Cuál es el todo que yo elijo diariamente vivir? ¿Y cómo vivo ese todo? Y como hay tiempo para todo, me hago la pregunta, y es mi favorita de esa colección de tiempos, la favorita mía es: hay tiempo para tirar piedras a los demás y hay tiempo para recogerlas. Y siempre que veo ese texto me pregunto: ¿vivo yo mi vida? ¿Vives tú tu vida tirando piedras a los demás? ¿O vivimos nuestra vida recogiendo las piedras que nos han tirado o que hemos tirado? En esa lista del tiempo hay otra muy buena. Hay un tiempo para descascar y dice el Cogelet que hay un tiempo para coser. ¿Cómo vivo yo mi tiempo? ¿Cómo vivo yo mi todo? ¿Desgarrando o trato de vivir la vida sanando y cosiendo heridas? ¿Vivo yo mi vida y la tuya creando espacios de acogida, de compasión, de cariño? ¿O vivo yo mi vida sembrando discordia por donde quiera que pase? Porque la gran pregunta de estos textos es: ¿cómo elijo yo vivir mi vida? ¿Cómo elijo yo vivir el tiempo, ya que hay tiempo para todo y el tiempo es expirable? Y el que piense que no lo es, pues es vana ilusión y gran desventura. Y viene el Evangelio. Viene el Evangelio con esa parábola que Jesús la utiliza como respuesta al individuo que le pide que sea juez de la herencia entre él y su hermano. Y
Y surge esta parábola del hombre que trabajó toda su vida, fue enriqueciéndose, llegó a tener tantas graneros, tanto grano y tantas cosas, como dice el texto, que decidió derrumbar todos los graneros, hacer uno bien grande, llenarlo de cosas, y dice: cuando ya esté todo bien lleno, yo no voy a trabajar más, yo voy a vivir, voy a beber, voy a darme la buena vida, voy a hacer a descansar. Y esa noche, ¿qué le pasó? Le dio el ataque cardíaco y quedó en la página número 2. Y esto puede ser muy fatalista, ¿verdad? ¿Verdad, Gabriel? Puede ser muy fatalista. Pero entiendan que hay una invitación maravillosa en esa historia. Porque recuerden que hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Y Jesús nos invita a lo siguiente, gente. Vive en libertad. Vive plenamente libre, sin esclavitudes de ningún tipo, sin aferrarte a nada ni a nadie. Vive agradecido y no acumulando. Disfruta hoy y vive hoy el fruto de tu trabajo, porque hoy la parábola nos dice que no sabemos si vamos a despertar mañana. Y así solo, con esa libertad ante la vida y las cosas, podremos disfrutar el tiempo y tendremos la sabiduría para hacer mejores elecciones dentro del tiempo si somos libres de las cosas. Si somos libres, tú y yo vamos a vivir con muchísimo menos miedo a la fecha de expiración, y realmente si vivimos tan libres, le vamos a tener miedo a muy pocas cosas. Si vivimos en libertad, como nos presenta hoy la parábola de una forma muy sutil, vamos a tener una capacidad infinita de sorprendernos ante las cosas pequeñas y ante las cosas más complejas. Si vivimos en libertad, utilizaremos el tiempo muchísimo mejor. Lo utilizaremos más para danzar, para reír, para coser, para hacer la paz, para recoger las piedras que hemos tirado, incluso las que nos hayan tirado, sin condenar, sin odiar, porque somos libres interiormente. Sin aferrarnos, sino con las manos y el corazón totalmente abierto para tener solamente aquello que es único, eterno, inmortal y permanente, que se llama Dios, nuestro único tesoro. Les voy a hacer un cuento y no es una parábola. Yo tengo un sobrino nieto. Yo llegué aquí el 1 de septiembre y cuando llegué aquí apenas tenía él 3 días de nacido. Nació el 28 de agosto. Va a cumplir 6 años el mes que viene. Y esa criaturita es una de esas experiencias grandes de amor incondicional que yo tengo. Es el que ha sacado la paternidad frustrada, como digo yo. Y yo todas las semanas lo llevo a McDonald's. Yo no me gusta llevarlo a McDonald's porque no me gusta que coma comida chatarra, porque los chicken nuggets, sabe Dios si son chicken y que no son chicken. Pero a él le gusta ir a McDonald's porque hay un playground. Y como hay un playground, pues hay que llevarlo a McDonald's, entonces lo que se toma es un shake. Y hace 2 semanas, ya había jugado como loco, estaba cansado, se sienta delante de mí a tomarse el shake. Y me dice Payi, cuando, esto en inglés porque no dice una palabra en español. Me dice, Payi, cuando yo sea grande yo voy a traer a mis niños, a mis hijos a jugar aquí. Y yo me emocioné tanto y le dije, ay Lucas, how beautiful, qué lindo, ¿y dónde yo voy a estar? Y me dijo, muerto. You will be dead by then. Esa fue la frase en inglés. Yo de pronto me sentí que era el miércoles de ceniza y que no era McDonald's.
Pero ha sido el regalo más grande que Lucas me ha dado hasta ahora. Ha sido el regalo más grande que me ha dado esa criatura, porque me lo hizo todo tan relativo y entendí perfectamente las lecturas que llegaban este domingo. No sabía que venían, pero cuando las leí yo dije, Lucas, you will be dead by then. Estarás muerto para entonces. Es sabio el chiquillo. No sé si supo lo que decía, pero él sabía que iba a pasar mucho tiempo antes que él tuviera hijos y que para entonces would be dead by then. Por lo tanto, la sabiduría bíblica del tiempo es: no esperemos para vivir la vida. No esperemos como el Señor del Evangelio de la parábola de hoy. Esperó a vivir la vida cuando ya la vida se la había acabado. No esperemos a vivir el regalo de Dios, que es el tiempo. Vivamos agradecidos, presentes, despiertos a tantas bendiciones que Dios nos pone en el camino. Optemos por las mejores opciones porque hay tiempo para todo. Y el tiempo nos invita a tener los ojos puestos en aquel que no es dominado por el tiempo, es el Señor del tiempo y de la historia, Cristo Jesús. Por lo tanto, no esperemos a vivir, no esperemos a agradecer, no esperemos a amar, no esperemos a usar la maravilla del tiempo, porque si esperamos mucho, we will be dead by then. Así que no es fatalismo, gente, es pura sabiduría. Más que realidad, es sabiduría. Así que le damos gracias a Dios por estos textos, nos ponen en nuestro sitio, y gracias a Dios por mi maestrico de 6 años, Lucas. Fíjense, es listo que ese mismo día, él tiene un pensamiento, ahora mis padres están muy enfermos y muy mayores, y él los ve, y me dice ese día temprano, me dijo, tú eres viejo, pero no tan viejo como mi papá y mi mamá, pero un día serás como ellos. Yo no sé dónde lo saca, y me liquidó esa tarde después con el You will be dead by then. So, vivamos el tiempo porque hay tiempo para todos, y el que piense que el tiempo no se acaba, gran desventura y vana ilusión.